Este es el plano cartesiano. En él vamos a estar trabajando las siguientes sesiones. Ahora, en el plano cartesiano se ubican puntos. Estos puntos, ¿cómo es que se ubican? Bueno, a partir de distancias a los ejes. Por ejemplo, todo punto coordenado, supongamos, quiero ubicar el punto A, que tiene como coordenadas 2,1. Estas son las coordenadas del punto que nos van a permitir ubicar al punto en el plano coordenado. Así que lo que hay que hacer es primero ubicar a cuántas unidades está sobre el eje X y luego a cuántas unidades está del eje Y. Entonces, sobre el eje X hay estas unidades que se extienden hacia más infinito, es decir, números grandes positivos. Aquí está el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y así le seguimos, ¿no? En el eje Y también. 1, 2, 3, 4 y así le seguimos para arriba. Ahora, del lado izquierdo a las X hay números negativos que están aquí. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así nos podemos seguir alejando del valor 0. Para el eje Y también, abajo están los números que son negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así nos podemos seguir yendo hacia abajo. Ahora, como les comentaba, para ubicar un punto hay que identificar cuántas unidades está sobre el eje X y después cuántas sobre el eje Y. Está a 2 unidades del eje X, así que sobre el eje horizontal vamos a avanzar 2 unidades. 1, 2. Ok, después está sobre el eje Y una unidad, así que nos vamos a ir una unidad hacia arriba. Por lo tanto, el punto va a quedar aquí. Este es el punto A, con coordenadas 2,1. Primero nos ubicamos en X y después subimos o bajamos hacia Y. Bien, hecho este recordatorio, vamos a empezar con la solución de problemas, página 132 de su libro. Dice, interpretación de gráficas formadas por secciones rectas y curvas. Hay fenómenos que, por su comportamiento cambiante, se representan en forma gráfica con una sucesión de segmentos de recta o de rectas y curvas. Por ejemplo, ¿cómo puede describirse el desplazamiento de un automóvil que cambia de velocidad o los cambios ecológicos que ocurren en una región? Gráficas de segmentos de recta. Irene va a visitar a su amiga, Karina. Sale de su casa y al poco rato de caminar se encuentra con Teresa, quien con gusto se ofrece a acompañarla. Siguen las dos caminando y platicando hasta llegar a casa de Karina. Completa esta historia tomando como base la información que representa la gráfica. Esta gráfica en el eje horizontal tiene el tiempo en horas y en el eje vertical tiene la distancia desde la casa. O sea, cuando Irene salió de su casa y empezó a caminar, en un periodo de tiempo recorrió 600 metros. Aquí está. Hasta aquí ella ya había recorrido 600 metros. ¿En cuánto tiempo lo hizo? Aquí está, antes de llegar a la hora. Después bajó la velocidad, siguió caminando, siguió avanzando conforme a la distancia, pero también el tiempo siguió transcurriendo. Llegó hasta este punto y se detuvo. Es decir, si ustedes se fijan aquí, lo que está pasando es que no está aumentando la distancia, no se está yendo ni hacia arriba ni tampoco hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que durante todo este tiempo, durante este periodo de tiempo aquí, ella no caminó, se detuvo. Por lo tanto, no cambió, no aumentó ni disminuyó su distancia.
Y después la distancia comenzó a bajar conforme el tiempo iba transcurriendo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez caminaba una menor distancia. Llegaba y caminaba más lento. Cada vez que se acercaba a la casa, caminaba más lento. Vamos a ver esta parte de exploración y discusión. Inciso A. ¿A qué distancia de la casa de Irene está la casa de Karina? ¿Ustedes qué piensan? Observando la gráfica, ¿a qué distancia creen que esté? ¿Puede repetir la pregunta? ¿A qué distancia, observando la gráfica, a qué distancia creen que esté la casa de Irene con respecto a la de Karina? ¿Cuánto tuvo que caminar Irene para llegar a casa de Karina? ¿Cuántos metros? 1200. Ok, 1200, Vane. 1200. ¿Cómo es que te diste cuenta de eso? Porque en la gráfica dice, así, en lo último dice 1200, es donde llegó a kilómetros. Debe ser su casa, ¿no? Ok, aquí por ejemplo en este punto, ¿no? Es el punto más alto al que ella llega. Supongamos que en este punto ella ya llegó a la casa de Karina, es correcto, ella ya está ahí. El tiempo en el que no cambió la distancia, a lo mejor es el tiempo en el que ella se quedó a esa casa. Ella no caminó porque ya había llegado, estuvo con ella a lo mejor platicando o haciendo cualquier actividad en la que no hubo un cambio en cuanto a cuántos metros caminó. Después, inciso B dice, ¿cuánto tiempo estuvo Irene fuera de su casa? Es decir, desde que Irene salió de su casa hasta que llegó. ¿Cuánto tiempo estuvo? Dos, como llegó. 2, 2 horas. Muy bien. 2 horas. Ella empezó a caminar, llegó a la casa de Irene caminando 1200 metros, estuvo con ella y después regresó a su casa. En este recorrido azul, en este que les marco de color azul, ella ya estaba regresando a su casa. Entonces, el tiempo que estuvo afuera fue de 2 horas. Inciso C. ¿Cuánto tiempo después de haber empezado su trayecto, Irene encontró a Teresa? Uno. 15 minutos. 15 minutos, 1 hora. Vamos primero con el de 15. Adrián, ¿por qué crees que a los 15? Bueno, pues yo me imagino que se debió haber parado al encontrar a su amiga
y pues hay un punto ahí arriba. Y bueno, dividí el tiempo entre 4, porque son 4 puntos, lo que me dio 15. Ok. Así que fueron 15 con 600 metros. Ok, entonces es este punto. En este punto, Irene encontró a Teresa. ¿A cuánto tiempo? 15 minutos. ¿Por qué 15 minutos? Porque fíjense, de 0 a 1 hora, ¿cuántos segmentos hay? Bueno, hay 1, 2, 3, hay 4 segmentos. Para llegar a 1 hora, ¿cuánto debe valer cada segmento? Sabemos que 1 hora tiene 60 minutos. Entonces, 60 minutos lo dividimos entre 4 y es la distancia que hay entre segmento y segmento. Aquí este intervalo es de 15 minutos, luego de 30, 45 y hasta que llega a 60 minutos, o sea, 1 hora. Ahora, aquí fue cuando encontró a Teresa por 2 razones. La primera, fíjense que cuando ella salió de su casa y empezó a avanzar, vamos a ponerlo de otro color. Ella sale de su casa y empieza a caminar en este trayecto. Lo hace a una velocidad mayor porque estaba sola. En este punto, en 600 con 15 minutos, 600 metros y 15 minutos, encontró a Teresa. Luego de que la encuentra, su velocidad disminuye porque empieza a caminar más lento. Es decir, la inclinación, mientras más vertical esté, quiere decir que avanzó más rápido en un menor tiempo. Porque en 15 minutos ella ya había caminado 600 metros. Luego de que encuentra a Teresa, entonces para los siguientes 15 minutos ella ya había avanzado 800 en total, es decir, solo 200 metros más en 15 minutos, cuando antes en 15 minutos había caminado 600 metros. Antes, en 15 minutos, avanzó 600. Se encontró a Teresa y en los próximos 15 minutos caminó solo 200 metros. Empezó a bajar la velocidad. Después de 15 minutos más, a la distancia de 1200, ellas ya llegan a la casa de Karina. Muy bien, entonces, ¿cuánto tiempo después? 15 minutos. Inciso D. ¿Qué distancia había caminado Irene cuando encontró a Teresa? 600 600. distancia, porque es ahí donde encontró a Teresa cuando salió a llegar a la casa, a buscar la casa de Karina. Así es, en este punto. Ella camina 15 minutos, habiendo recorrido 600 metros, se encontró a Teresa. Después, inciso E. ¿Qué distancia caminaron juntas Irene y Teresa para llegar a la casa de Karina? 600 metros. 600 metros. Irene antes, ella solita, ya había caminado 600 metros. Cuando se encuentra Teresa, empiezan a caminar juntas hasta llegar a la casa de Karina. Y entonces, entre 600 y 1200, esta distancia es de 600 metros. Entonces, juntas caminaron 600 metros. Después, inciso F. ¿Cuándo caminó más rápidamente Irene? ¿Cuando iba sola o cuando la acompañó Teresa? Iba sola. Claro, cuando iba sola. ¿Y en qué razones basamos nuestra respuesta? Que cuando encontró a su amiga, no sé cómo se llama, estuvieron más tiempo caminando hacia su casa. Así es, fíjense. Solo viendo la gráfica y ya. Es porque va primero, es como llegar 200 metros, es el primero que llegó cuando empezó a caminar, hasta llegar a 600 fue donde
encontró a Teresa y por último lo llega hasta 1200 que llegó a la casa de Karina. Ok, muy bien. Así es. Ella solita en 15 minutos primero avanzó 600. Luego los otros 600 los avanzó, fíjense, en media hora. Entonces tardó más cuando se acompañaba de Teresa. Muy bien. Ok, entonces tomando todas estas respuestas para unirlas en una sola, chicos, podríamos colocar razones en las que basas tu respuesta. En la gráfica, tarda más con Teresa. Después, ¿cuánto tiempo estuvieron de visita en la casa de Karina? $45 minutos. 45 minutos. Ok, voy a borrar aquí. Una vez que ellas llegan a la casa de Karina, en este punto, no avanzan, no cambian la distancia que han recorrido porque ellas ya llegaron a la casa. Entonces, en todo este intervalo de tiempo, desde que llegan, en todo este intervalo de tiempo, ellas permanecen en visita, o sea, ellas están en la casa de su amiga. Si cada intervalo es de 15 minutos, ¿cuántos intervalos están en la casa de Karina? 1, 2 y 3. Entonces, hay 3 intervalos en el tiempo en las cuales ellas ya están en la casa de su amiga. Si cada uno vale 15, pues entonces se suman. Primeros 15 minutos, después pasan otros 15 y al final otros 15. Entonces, en total, ellas permanecen en la casa de su amiga durante 45 minutos. Muy bien. Después, ¿cuánto tiempo tardó Irene en llegar desde su casa a la de Karina? 15 minutos. 15 minutos. Es decir, hasta este punto ella ya había llegado a casa de Karina, aquí. A los 15 minutos ella encontró a Teresa y siguieron caminando juntas hasta llegar a la casa de Karina. Entonces, primero pasó 15 minutos caminando sola y después otros 15 caminando con Teresa y después otros 15 hasta llegar a la casa de Karina. Entonces, ¿cuántos minutos en total caminaron? 45. 45 también.
Después nos preguntan, ¿cuánto tiempo tardó Irene en regresar de la casa de Karina hasta su casa? 30 minutos. 30 minutos. $30 porque en este punto, se los voy a marcar. En este punto, ella sale de la casa de su amiga y empieza a regresar a su casa. Se empieza a mover otra vez. Entonces, a partir de aquí, empieza a regresar a su casa. ¿Cuánto tiempo le toma hacer esto? ¿Cuántos intervalos avanza? 1, 2. Como cada intervalo es de 15 minutos y le toma 2 intervalos de tiempo, entonces son 30 minutos en total. Por último, en promedio, ¿cuándo caminó más rápido? ¿En la ida o en el regreso? Regreso. Regresa. Regreso. Regreso, es correcto. En la ida se tardó 45 minutos y de regreso solo media hora. Vamos a la siguiente página. Actividades adicionales, dice. Número 1. La siguiente gráfica describe el movimiento de un gato que se pasea por el parque. Utilicen la información que se da en ella para contestar las preguntas que se plantean. Es bastante similar a la de Irene en el sentido de que hay una distancia y un intervalo de tiempo en el cual ese gato va paseando, ¿no? El tiempo en segundos, fíjense, aquí nos dan el tiempo en segundos. 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos, 10 segundos y la distancia nos las dan en metros. 1 metro, 2 metros, 3 metros, así hasta 7. Muy bien, vamos a empezar con la parte de preguntas. ¿Cuál fue la distancia total recorrida por la mascota? 10 segundos. Ahí empezó en 2 segundos, que es 4 distancia, hasta 10 segundos, que es 7 distancia. Ok, la distancia 7 está, 7 está un poquito más arriba, aquí. La distancia entonces sería aquí, este punto. 6 metros en 10 segundos. La distancia total entonces recorrida fue de 6 metros. ¿En cuánto tiempo? 10 segundos. Muy bien. Después, inciso C. ¿Cuántos metros recorrió en los primeros 4 segundos? Entonces, metros. ¿Cuánto había recorrido? 3, ¿no? 3 metros. Así es, aquí está. 4 segundos, altura 3 metros. Muy bien. 3 metros. Inciso D. ¿En qué momento se movió con mayor rapidez? ¿Durante los primeros 2 segundos o en los últimos 8 segundos? Últimos. Los últimos. Ok. Ojo. Vamos a ver, voy a borrar aquí. Y vamos a comparar. A los 2 segundos, el gato ya había recorrido 3 metros. Aquí está. 2 segundos, 3 metros. Después, los siguientes 8 segundos, para llegar a 10 tienen que pasar 8 segundos.
En los 8 segundos siguientes, él de caminar 3 metros avanzó a 6 metros. Entonces, durante los 8 segundos avanzó otra vez 3 metros en total. Entonces, ¿cuándo avanzó más rápido? ¿En los primeros 2 o en los siguientes 8? En los primeros 2. En los primeros 2. En 2 segundos. Porque él recorre 3 metros los primeros 2 segundos y después va a recorrer la misma cantidad de distancia, pero ahora en un mayor tiempo. Entonces se está moviendo más lento. Inciso E. ¿Hubo algún momento en el que el gato se detuvo? Sí. Sí. ¿Durante cuánto tiempo lo hizo? Dos segundos. Muy bien, 2 segundos. Aquí voy a borrar, chicos, para mirar dónde está esta parte. Fíjense, a los 2 segundos el gato ya había caminado 3 metros. Luego, siguió pasando el tiempo, pero el gato no cambió su distancia, la distancia recorrida. Él permaneció en 3 metros. ¿Cuánto tiempo no se movió? Pues el tiempo en el que transcurrió, el tiempo que abarca esa línea, ese segmento. El segmento va de 2 segundos a 4 segundos, así que el segmento permanece sin cambiar 2 segundos. De 2 pasa a 3 y luego a 4. Entonces se queda quieto 2 segundos. Inciso F. Inciso G. Utilicen la información que da la gráfica para completar la tabla. Antes del descanso, ¿cuánto tiempo caminó? Bueno, este segmento que les marqué en naranja, vamos a cambiarlo a amarillo para que se vea más. El segmento amarillo es el que señala que tomó su descanso porque no caminó. Entonces, antes de ese segmento, ¿cuánto tiempo había caminado? 4. 2. 2 segundos. ¿Por qué? Porque el segmento empieza a los 2 segundos. Antes de que empiece el segmento, él camina 3 metros. Esta línea inclinada nos indica que él, conforme avanzaba el tiempo, caminaba más y más metros. Llega a 2 segundos y ya no avanza. Se detiene en 3 metros, pero el tiempo sigue corriendo. El tiempo corre hasta 4 segundos en donde él nuevamente empieza a caminar porque la distancia en metros otra vez empieza a subir. Después del descanso, ¿cuánto tiempo caminó? 6. 6 segundos. Porque el descanso duró 2 segundos. Aquí está. Este tiempo no avanzó. Se quedó parado. Después, en este tiempo fue cuando otra vez empezó a avanzar. Y de 4 a 10 segundos son 6 segundos en los cuales él continuó caminando. Después, la distancia que él recorrió. Antes del descanso. 3 metros. Muy bien, 3 metros. Y después del descanso, ¿cuánto avanzó? 3. 3 metros también. Porque de aquí, de este punto hasta este punto,
Este punto, fíjense, está en 6 y este punto está en 3. ¿Cuántos metros de diferencia hay? 3. De 3 avanzó a 6. Eso quiere decir que avanzó 1, 2, 3 metros después del descanso. Y bueno, por último les piden, escriban una historia que corresponda a la gráfica. ¿Qué creen que le pasó al gato en ese periodo de tiempo para que se comportara de esa manera? Eso es individual. Ustedes pueden inventar ahí una pequeña historia que nos muestre el cambio en la distancia que el gato recorrió. Al inicio recorre una distancia en un menor tiempo, luego se queda parado. ¿Qué será que le pasó al gato que se quedó parado? Después del tiempo en el que estuvo parado, siguió avanzando. Lo hizo lento. Después avanzó rápido otra vez. Entonces, ¿qué será que le pasó al gato en ese transcurso del tiempo para que haya caminado a velocidades distintas en tiempos distintos? Damos unos minutos para que vayan anotando sus historias y las vayan a compartir aquí. Mientras tanto, yo paso lista, chicos. Ok, chicos. ¿Alguien que nos quiera compartir qué pasó con el gato para que caminara de esa forma? Y una mariposa. Y ya. Ok. Adrián. Iba caminando y lo atropelló un carro. Ah, es broma, no. Le puse, empezó a perseguir un grillo, pero el grillo se paró y después volvió a saltar. Muy bien. ¿Alguien puso que había visto una mariposa? ¿Vale, fuiste tú? Y vi una mariposa y lo persiguió. Muy bien. ¿Alguien puso algo distinto, chicos?
Yo estaba persiguiendo un ratón. Muy bien. Sofía, bienvenida. Están colando aquí alumnos de segundo. Ahí está. Muy bien, chicos. Ahora, para finalizar la sesión del día de hoy, les va a quedar para que ustedes trabajen en casa. Página 134, ejercicios 2 y 3. ¿Cuándo se entrega el día de hoy? Hasta las 6 de la tarde. Esta parte que trabajamos hoy en la clase, chicos, también la van a anexar como evidencia de clase, ¿sí? Entonces, para matemáticas hay 2 entregas. La primera, esta que trabajamos en clase como evidencia de sesión. Y la segunda, que es la que ustedes van a trabajar individual. Esta tarea individual la vamos a checar después. Acuérdense que las que checamos después cuentan como participación para ustedes. Y la participación al final del curso tiene un puntaje de 10 puntos. Es como la validación. Y esos 10 puntos son sobre calificación. Así que mucho ojo. Y bueno, chicos, pues por mi parte sería todo el día de hoy. Muchas gracias por sus participaciones. Cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego. Adiós, cuídense. Adiós.